Y por supuesto que cuando uno va a preguntarse dónde está esa población que no tiene acceso a ningún tipo de servicio de salud, digamos, esa población no tiene que ser descubierta solo como estrategia electoral, digamos, sino que tiene que ser descubierta fundamentalmente porque necesita ser sujeto de derechos, necesita construirse como ciudadano. Y tener acceso a servicios de salud dignos, digamos, forma parte de la construcción de ciudadanía. De tal manera que cuando veníamos conversando y preguntando qué es, digamos, lo que se debate en este momento en salud, digamos, yo quiero señalar que si ustedes quieren saber lo que se debate en salud, no lean solo las políticas de salud, no lean solo las propuestas de salud, lean también cuáles son las propuestas de educación, lean cuáles son las propuestas de inclusión social, lean también cuáles son las propuestas de redistribución del ingreso, lean también, digamos, las otras propuestas, porque si no leen integralmente, digamos, entonces no podemos desarrollar un concepto que es fundamental, que es el concepto de determinantes de la salud. El concepto de determinantes de la salud no es un concepto para desresponsabilizarnos, digamos, y lavémonos la mano porque es un problema. Claro, no hay salud porque no hay buena educación, no hay salud porque no hay agua potable, no hay salud porque nosotros formamos parte, digamos, de ese fenómeno, de esa complejidad, digamos, pero de alguna manera también resulta fundamental entender que una política equitativa de salud se inscribe solo adecuadamente en una política inequitativa global. O sea, una política equitativa global es la que acoge justamente una propuesta equitativa de salud. Y este es un elemento fundamental para tomar en cuenta. O sea, ¿cuál es el camino, digamos, en qué sentido nos estamos moviendo? Nos estamos moviendo en el sentido, digamos, de incrementar el área de negocios, en el sentido de incrementar, digamos, el excedente, y en buena medida que es muy bueno que aumente el excedente y el Producto Bruto, pero la discusión política es qué se hace con ese excedente y qué se hace con ese crecimiento del Producto Bruto, digamos, y de qué manera ocurre que ese excedente termina incluyendo a más y más ciudadanos o termina excluyendo a más y más ciudadanos. El concepto de interculturalidad, yo quiero decirles, como ya hablé de Colombia y ya hablé brevemente de Brasil, quiero decirles, digamos, que Brasil está de todas maneras en un gran debate, que Brasil está en este momento, digamos, redefiniendo las bases de su sistema único de salud, que Brasil ha encontrado fallas y que tiene un sistema de permanente alerta, y tiene sobre todo algo que ustedes tienen en Perú, que me parece, vuelvo a felicitar, digamos, de que este foro exista, digamos, y a agradecer la invitación, porque, digamos, lo que tiene Brasil fundamentalmente es el desarrollo de una capacidad creciente de control ciudadano sobre el sistema único de salud. Vamos a decir, digamos, los sistemas de salud son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y entonces, digamos, la vigilancia desarrollada sobre los servicios de salud que previene la burocratización, que previene las colas de espera innecesarias, que previene los maltratos, digamos, y que le da dignidad a todas las personas, independientemente de su color de piel, independientemente de cómo vengan vestidos, independientemente de qué lengua hablen, es decir, como un derecho de ciudadanía para todos, es una propuesta inclusiva que definitivamente, digamos, nuestros países se merecen. Le decía que, como mencioné a Brasil y mencioné a Colombia, voy a mencionar a Bolivia, digamos. Y tengo que mencionar a Bolivia no porque en ninguno de los casos nosotros debamos, insisto, digamos, copiar modelos, pero sí, digamos, observar fenómenos. Bolivia, ustedes saben, digamos, que es un país que dice abiertamente, digamos, que más de la mitad de la población es pueblo originario. Esto no significa que Bolivia sea tan excepcional, quizá lo excepcional es que lo dice, digamos, porque habría que ver cuál es el componente de pueblos originarios de nuestros otros países, digamos. En el caso específicamente de la Argentina, digamos, desde el fenómeno de Evo Morales, cada vez hay más población indígena, digamos. No es que la población indígena ha decidido reproducirse, digamos, sino que como para ser originario, digamos, uno tiene que declarar censalmente que es originario, y ahora los pueblos originarios de Argentina se sienten orgullosos de ser originarios, cada vez hay más pueblos originarios. ¿Sí? Y este fenómeno es un fenómeno subterráneo, pero es un fenómeno subterráneo que está pasando por debajo de nuestras narices, digamos, porque las poblaciones se comunican, digamos, los pueblos originarios se comunican por internet, quiero decir, digamos.
es decir, que tienen la capacidad de conectarse, de vincularse, de articularse, digamos, y saber de alguna manera, digamos, que es otro momento de la historia de nuestros pueblos. Bolivia ha hecho cosas, digamos, que no es posible ignorar, digamos, porque es un país limítrofe, porque tiene una problemática bastante similar en algunas regiones del país y en buena medida porque Bolivia ha sido el Alto Perú, digamos, para decirlo así, de esta manera que, digamos, habría que ver, digamos, qué significa exactamente eso que está pasando allí. Bolivia, ustedes saben que no se llama más Bolivia, se llama Estado Plurinacional de Bolivia, y en buena medida el problema tremendamente dilemático es qué hacer con eso en el Ministerio de Salud. Porque el Ministerio de Salud de Bolivia, digamos, básicamente y primariamente es un Ministerio de Salud. ¿Y qué hacer con eso cuando uno es una facultad de medicina? Hoy la Universidad Mayor de San Andrés, digamos, en La Paz, tiene, digamos, posibilidad de acceso en Aymara, digamos, a su página web, digamos, ¿no? Yo no sé si los aymaras leen aymara, pero de todas maneras, digamos, parece un gesto importante, digamos, haber puesto en aymara, digamos, la información académica de la universidad. Entonces, están pasando cosas significativas, digamos, en relación al tema de la redefinición de salud. Y yo les quiero decir algo porque lo he vivido, digamos, he tenido el privilegio de vivirlo. En Bolivia hoy hay una residencia de salud familiar con interculturalidad. En la residencia de salud familiar con interculturalidad se aborda un problema central, digamos, que es que en Bolivia 40% de la población boliviana no tenía acceso a ningún tipo de servicio de salud. Pero si tomamos una definición de la década de los 80 y decimos, pues entonces lo que hay que hacer es extensión de cobertura, uno imaginaría que hay que llegar ahí como un misionero blanco, digamos, a tierras africanas, digamos, a colonizar un espacio vacío. Pero resulta que el 40% de la población boliviana que no tiene acceso a los servicios de salud tiene un riquísimo entramado de medicinas tradicionales, digamos, absolutamente articulados con su cultura y con su historia. De tal manera que la extensión de cobertura para garantizar el derecho a la salud con un modelo occidental podría llegar a generar literalmente iatrogenia, o sea, iatrogenia social, por, digamos, instalación de un modelo que no tuviera ninguna relación ni ningún respeto con la forma como los pueblos originarios han solucionado su problema de salud en los últimos 500 años. Y quiero decirle, digamos, sobre todo si hay en sala algún cultor de la salud mental, digamos, que desafío que hagamos un ateneo comparativo a ver quién resuelve mejor los problemas de salud mental, digamos, si la medicina occidental o la medicina tradicional. Quizá en otros escenarios, digamos, estemos más fuertes, pero en ese concretamente, digamos, vamos perdiendo por mucho. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hace Bolivia? Digamos, Bolivia crea esta residencia y contrata como instructor de residentes médicos tradicionales. Lo digo, digamos, lo comparto porque tal vez a ustedes les sirva, digamos, o les resulte tan sorpresivo como para mí, digamos, entender, digamos, que haya médicos tradicionales y además médicos tradicionales de cada región, o sea, de las zonas altas, médicos tradicionales de las zonas bajas, de las zonas guaraníes, digamos, médicos tradicionales de Santa Cruz, médicos tradicionales quechuas, aymaras, digamos, guaraníes, tupí guaraníes, que forman parte de la estructura de la residencia. Yo he estado en esa residencia y les puedo decir, digamos, que he visto a los médicos desde llegar burlándose, digamos, de decir qué es lo que está pasando acá, qué locura es esta, digamos, y a poco menos de 2 semanas, digamos, caer absolutamente en la cuenta que si no aprenden de estos médicos tradicionales y no aprenden cómo negociar, cómo discutir, cómo acoplar, cómo complementarse con la medicina tradicional, están fuera del juego, digamos. No van a durar, digamos, ni semanas en el lugar a donde van a ser asignados. Esto es lo que está discutiendo hoy Bolivia en salud, como consecuencia de procesos que son más complejos, que no se están dando en salud, pero que salud de alguna manera tiene que responder para no ser atravesado por un tsunami, digamos, que tiene que ver con todo el movimiento de interculturalidad que está sucediendo en Bolivia. Lo comento, lo comparto, cada uno de ustedes sabrá, digamos, para qué sirve o para qué no sirve. Yo sé que, digamos, es más fácil
admirar a Estados Unidos que admirar a Bolivia, digamos, por una razón, digamos, forma parte de nuestra cultura, digamos, pero también forma parte de lo que podemos cambiar, digamos, y entender que podemos aprender de todos, podemos aprender de lo que está haciendo Paraguay, podemos aprender de lo que está haciendo Ecuador, podemos aprender de lo que están haciendo muchos otros países que se están desalineando, podríamos decir así, de una lógica de pensamiento único que nos atravesó durante la década de los 90 y que nos hizo creer que la historia se había acabado. ¿Sí? Después que nos dijeron que la historia se había acabado, parece que la historia se quiso vengar de nosotros, digamos, y así como la Madre Tierra parece que nos quiere llamar la atención, la historia también nos quiere llamar la atención y nos dice de alguna manera, tenemos que estar a la altura de los debates, tenemos que estar a la altura de lo que puede suceder para nuestras poblaciones. Quiero mencionar finalmente, acá seguramente hay muchos profesionales de salud, trabajadores de base, digamos, que han sido convocados por la lógica de que hoy vamos a discutir el tema de salud. Yo quiero decir que el sector salud padece de una enfermedad, digamos, y esa enfermedad me permito denominarla endogamia, digamos. El sector salud solo habla con el sector salud, digamos. El sector salud ha construido un lenguaje, igual que el aymara, igual que el quechua, digamos, según el cual entre los que somos de salud nos entendemos rápidamente, digamos, y el resto de los mortales se queda afuera. Nosotros queremos hablar con legisladores, queremos hablar con representantes comunales, queremos hablar con ministros de Economía, queremos hablar, y para hablar hay que aprender otras lenguas, hay que saber, digamos, que lo nuestro debe entenderse, que la gente tiene que entender lo que está en juego. Y muchas veces no se entiende lo que está en juego y se cree, digamos, que la salud de una persona o la salud de una población depende de la calificación del médico, depende de los recursos que tenga un servicio de salud, depende de si hay medicamentos o no hay medicamentos, pero quiero decir, digamos, así como el futuro de la salud de nuestros pueblos depende, digamos, de la calificación del personal de salud, depende de los recursos que podamos adjudicarle a salud, depende de la buena gerencia, de la buena gestión, el futuro de la salud de nuestros pueblos también depende de la política, también depende de las formas que sepamos discutir estas cosas, la forma que nos podamos poner la camiseta, la forma que podamos construir transversalidad, como construyó Brasil, lo que ellos llaman el movimiento sanitario brasilero es transversal, o sea, hay varios partidos políticos que forman parte, digamos, sostienen, digamos, de tal manera que cambian los partidos políticos y el sistema único de salud se sostiene, ha resistido a Collor de Mello, para que ustedes recuerden, digamos, lo que ha sido el sistema único de salud de Brasil, de tal manera que hoy la salud no es un problema de expertos, hoy la salud no es un problema de técnicos, hoy la salud es un problema de movilización y de un nuevo pacto entre la política y nuestra población, nuestra sociedad. Muchas gracias.